Bien, entonces, bienvenidos a todos y todas. En este encuentro vamos a trabajar sobre el trabajo práctico número 4, uno de los últimos, o el último hasta aquí, de los trabajos prácticos obligatorios. A partir de esta semana y de la semana que viene, que vamos a empezar a ver temas nuevos, se van a ir habilitando otros trabajos prácticos, pero bueno, por ahora ocupémonos de estos primeros 4 trabajos prácticos, ¿no? Con respecto al trabajo práctico número 4, el ejercicio 3 proponía lo siguiente. En un nuevo proyecto, crear una clase de nombre position con los siguientes atributos. X de tipo entero y Y de tipo entero. Luego crear una clase personaje, ¿sí? Luego crear una clase personaje con los siguientes atributos. Posición, una ubicación de tipo position, un nick, vidas, energía, orientación, y nos aclara que la orientación es de tipo char y aparece inicializada con la N de norte. Y vamos a tomar como que si en orientación hay un carácter N mayúscula, significa que el personaje está mirando al norte, si es una S minúscula está mirando al sur, si es una E al este y si es una O al oeste. Son los únicos 4 valores posibles que va a tomar orientación. Con respecto a los métodos o funcionalidades de un personaje, tenemos que un personaje puede disparar, y cada vez que dispara, consume 10 unidades de energía, ¿sí? Una vez que consuma las 10 unidades de energía, una vez que consuma toda la energía, el personaje no puede disparar, ¿sí? O sea que cada vez que yo le diga al personaje disparar, va a consumir energía, siempre y cuando haya, y si no hay energía, informará, no sé, con un cartel o algo, que no puede disparar, ¿no? Con respecto al girar, ¿sí? El método girar lo que va a hacer es lo siguiente. Cada vez que alguien llame desde afuera al método girar de un personaje, va a cambiar su orientación. Es decir, si el personaje está mirando al norte, lo va a cambiar a este, si está mirando al este, lo va a cambiar al sur, y si está mirando al sur, lo va a cambiar al oeste, y si está mirando al oeste, al norte. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el girar. Es decir, que desde afuera no va a recibir la orientación, sino lo que va a hacer es automáticamente, dependiendo a dónde se está mirando, va a cambiar un punto hacia la derecha, ¿no? Va a rotar hacia la derecha. Siguiendo la rosa de los vientos que ustedes tienen ahí en ese PDF. Con respecto al avanzar, dices, el personaje va a avanzar siempre de a un paso. Pero por acá, esto puede llegar a ser confuso en algún momento. Y quiero aprovechar acá para mostrarles. Vamos a imaginar, ¿sí?, que nuestro personaje va a estar en nuestra pantalla, ¿sí?, en donde el eje horizontal, ¿sí?, el eje horizontal es el eje X, ¿sí?, y el eje vertical de nuestra pantalla, el borde vertical, este de acá, para que tengo rotado esto, es el eje Y, ¿sí?, es el eje Y. A ver si puedo cambiar esto acá. A ver ahí sí. Entonces tengo el eje Y, el vertical, el eje X, ¿sí?, en mi pantalla. Ahora bien, en modo texto, una pantalla tiene... ¿Cuántos caracteres pueden escribir, ¿sí?, en la pantalla en modo texto? ¿Alguien sabe? Ahí les digo, 80 caracteres. Entonces, las coordenadas 0 de X están a la izquierda, y la coordenada 0 de Y está arriba, ¿sí? Entonces, en este ángulo, el ángulo superior izquierdo, en ese ángulo, está la coordenada 0 de X, 0 de Y, ¿sí? Es decir, que si el personaje se mueve hacia el este, es decir, hacia la derecha, ¿cuál es el eje que va creciendo? ¿El X o el Y? El X. El El X. X, ¿sí? Va creciendo, porque acá tengo el 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Va creciendo. Entonces, ¿cómo? Entonces, si el personaje está mirando a la derecha, si me muevo hacia la derecha, el valor de X es el que se modifica. Si se mueve hacia la izquierda, también se modifica el valor de X, pero decrece, ¿sí?, porque me voy a la izquierda, donde está el 0 de X. Si el personaje se avanza hacia abajo, o sea, hacia el sur, ¿qué pasa
¿cuál es el eje que está cambiando acá? El Y. El Y, ¿sí? Y como me alejo del 0, aumenta. O sea que si el personaje está mirando hacia el sur, la X aumentaría, cada vez que le digo avanzar, cambiaría de 1 en 1, ¿sí? Y si está mirando hacia el norte, es decir, si voy hacia arriba, cada vez que le digo avanzar, me voy acercando al 0 de Y. Por lo tanto, la Y decrece. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso es que en el enunciado les dice que en el avanzar, si el personaje está mirando al norte, Y se resta en 1, si está mirando al sur, crece en 1, si está mirando al este, suma 1, el X, y si está mirando al oeste, decrece en 1, pero el X, ¿sí? ¿Se entiende ahora cuál es la idea? Ah, profe, yo pensé que si estaba en I y mirando hacia ahí, le sumaba 1 y vendría siendo norte, ¿no? Si iba para el norte, sumaba en I. El norte significa que el personaje está mirando para arriba. Entonces, Exacto. si vos le decís avanzar, Y decrece, ¿sí? Porque lo imaginamos en la pantalla al personaje, en donde las coordenadas Profe, ¿no? 0, 0 están acá arriba. Claro, yo ¿Sí? pensé que Profe, nosotros pensamos que se había equivocado, profe. Bien, bueno, no me equivoqué. Entonces, profe, tranquilos. Yo me Sí, perdí la nosotros dijimos explicación, profe. o no sé si, qué. si está Es como mirando ahí una para arriba, Matrix. dije, y crece. Listo. Si está apuntando hacia el este, vendría siendo norte-sur, este, bueno, X positivo. Así lo tomamos y pensé Bien, que se había equivocado usted. eso. No usted, sino la Porque base. profe. sí, Sí, ¿y no escucho. sería más conveniente que el 00 esté a mitad y no en una esquina? No. ¿Por qué? Porque si después movés con el teclado el personaje, ¿sí? Se perdería, ¿sí? Cuando está en X, por ejemplo, negativo, ¿sí? O lo perderías cuando el I es más grande de 22, por ejemplo, si estás en modo texto, o lo perderías cuando es I más chico de 0. Pero la coordenada arranca acá. Esa es la explicación que teníamos que darle, ¿sí? ¿No sería más Entonces, fácil que arrancaran el... Disculpe, profe. ¿No sería más fácil que arrancara en la esquina inferior izquierda, el 00? Sería que se verían como una coordenada. acá, claro, pero Claro. no. Acá me dice, la persona que quiere esto, me dice, acá está el 00, ¿sí? Ah, bueno. La consigna es así. Ah, Claro, listo. está bien. Está bien, está O bien. sea, Dice el cliente, no, profe, no, yo te estoy diciendo que acá está el 00. No, ahí Ah, abajo, no, pero acá bueno, arriba. está bien. siempre Muy de se Bueno, acuerdo a pone lo que quiere el cliente. ese es el pero, desafío, por eso acá tenemos. Yo, Bien, porque bien. quería pero insisto que al medio es más fácil. Está bien, sí. Ahí seguimos con la grabación. Formalidad, suspicacia. Bueno, entonces, continuando con la lectura, ¿sí? Continuando con la lectura, esperen que se me perdió la lectura. Ahí llego, ahí estamos. Continuando con la lectura, dice que el personaje, además, ¿sí?, de tener el método avanzar, va a tener un constructor que solamente permita inicializar la ubicación y el nick, ¿sí? Luego me dice, mira, hay una clase más, que es guerrero. Guerrero es un personaje con los siguientes atributos adicionales. Es decir, el guerrero, además de heredar lo que tiene personaje, tiene un atributo adicional que es caballo, que es un atributo booleano, ¿sí? Y guerrero va a sobreescribir de los métodos que hereda el personaje solamente dos. Avanzar, ¿sí? Lo va a sobreescribir, ¿por qué? Porque se comporta un poco diferente a cómo se comporta en un personaje común y corriente. En el caso de un guerrero, ¿sí?, va a avanzar, en lugar de a un paso, va a avanzar de a 10 pasos, siguiendo la misma regla, pero si tiene el caballo, ¿sí? Y si no tiene el caballo, se va a comportar como se comporta en el padre, ¿no? En el avanzar del padre. Eso por un lado. Con respecto al disparar, ¿sí?, también va a consumir 10 unidades de energía, igual que en el padre, pero el disparar en el guerrero va a tener que ir chequeando la energía. ¿Por qué? Porque cuando la batería tenga, o la energía sea inferior a 30 unidades, le va a sacar el caballo, ¿sí? Lo va a poner en falso al caballo. ¿Ok? Ahora bien,
Luego me dice, mira, tenés otra clase más, que es test herencia. Test herencia, o el nombre que vos quieras ponerle, ¿sí? Lo importante es que esa clase va a tener el main, va a tener el método main. En esa clase vas a tener que crear un personaje de nombre Thor, que arranque en una posición, en una coordenada, en una ubicación X100, Y200, lo vas a tener que hacer girar hasta que mire al oeste, ese personaje, lo vas a hacer avanzar 5 pasos, y luego lo vas a hacer disparar 8 veces. Una vez que hiciste eso, a ver cómo respondés estas preguntas, o qué necesitarías poner ahí en el main para poder responder esta pregunta. ¿Cuál es el estado de la energía cuando arrancó la ejecución? ¿Sí? ¿Y en cuánto quedó la energía después de que hizo todo lo que le pediste que hiciera? ¿Sí? ¿Cuál es la nueva posición del guerrero al finalizar la ejecución? Porque empezó en la posición 100, 200, ¿en dónde terminó? ¿En dónde debería haber terminado? ¿Sí? Y hacer el diagrama UML. Ese es lo primero que estamos haciendo. Entonces, vamos a volver acá, lo que está compartiendo la compañera, y vamos a charlar. Entonces, como mínimo, debemos tener 3 clases, ¿sí? Position, personaje, ¿sí? Y guerrero. ¿Estamos? Y obviamente nos menciona ahí la clase test, ¿sí? Que también la tenemos que diagramar, la tenemos que modelar, y bien ahí que lo tienen los chicos. Fíjense en esto. Vamos a position. Dice, position es solamente tiene 2 atributos, X e Y. Ella cumple con eso, ¿cierto? ¿De qué manera puedo crear una posición? Yo pregunto esto. Si en algún momento yo necesito hacer un unión de posición, en base al modelo que tienen acá los chicos, ¿de qué formas podría crear una posición? ¿De cuántas formas podría hacer el new? A ver. De dos formas. De dos formas. De 2 formas, ¿sí? Una forma sería poner, ¿qué cosa? New Position. position, usando dar el valores constructor para vacío, ¿sí? Claro, y Claro, Exactamente. claro. con X. Y si no, puedo crear una posición, ¿sí? Poniéndole las coordenadas, ¿no? 100 de X, por ejemplo, 200 de Y. O sea que tengo, de acuerdo a cómo ellos modelaron la clase de position, pueden crear una posición de 2 formas diferentes, ¿sí? Está perfecto ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo creo, por ejemplo, una posición, en algún momento creo una posición sin las coordenadas, ¿sí? Usando el constructor vacío que ellos tienen ahí? Si yo creo una posición de esta manera, ¿no? Esa posición, ese objeto posición, ¿qué va a tener en la coordenada X? ¿Y qué va a tener en la 0, coordenada 0. Y? 0, Van a 0. tener 0, exactamente. 0, 0. Porque se van a inicializar con sus valores por defecto. ¿Y cómo haría ahora a esa misma posición que acabo de crear para decir, no, está bien, yo creé la posición post, ¿sí? Ahora yo quiero que tenga esa posición en X 100 y en Y 200. ¿Cómo haría eso? Con el set. Los Con seteos. el set. Bien. Por eso es que ellos pusieron en el modelo los métodos set, ¿sí? Para que si vos creas una posición vacía, por ejemplo, puedas, ¿sí? Después decirle, posición, te seteo el valor de X a 100, posición, te seteo el valor de Y a 200, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces es al mismo objeto al que yo le puedo modificar la posición. Porque a lo mejor también puedo querer cambiarle la posición, porque justamente en algún momento voy a necesitar que esa posición pueda ir cambiando, ¿no? A medida que mueva el personaje, que es el que va a tener una posición, entonces voy a necesitar desde el personaje, ¿sí? En algún momento cambiar la posición. Y la pregunta, bueno, ahí vamos a volver. Ahí vamos a volver ahora. Entonces, ellos modelaron, ¿sí? Una posición con un constructor vacío, un constructor con 2 atributos, y los métodos getter and setter, ¿sí? Y una representación de la posición, ¿sí? ¿En qué método? Ellos dicen, mira, para mí una posición va a ser un string que va a tener tales datos. ¿Qué métodos tienen ellos sobrescrito en position, que muestra una representación de una ubicación, de una posición? ¿Cuál es el método que están sobrescribiendo ahí? El get. Position in
X. El Tu toString. string. Y sí, el Bien. toString. Tu string abajo no lo había visto. Ajá, el toString. Bueno, ahora la pregunta. Yo le estoy diciendo, le estoy preguntando en realidad, ¿qué método en position ellos están sobreescribiendo que devuelve una representación de string de una position? Entonces me dicen el toString, ¿sí? Si estamos hablando de sobreescritura, es porque ese método fue heredado de alguien. ¿De dónde lo heredó position? The Para object. decir yo que lo estoy... Claro, exactamente. Es decir, cuando una clase no hereda explícitamente de nadie, implícitamente es como si tuvieran esto, que la clase position hereda de la clase object, ¿sí? La clase position, aunque ustedes no lo pongan, implícitamente está esto. Position hereda de object, ¿sí? Entonces, position hereda el método toString, y ustedes dicen, bueno, pero yo quiero que cuando muestre una posición, una referencia de posición, me muestre algo potable, algo que sea una posición, bueno, sobreescribo el método toString. Me pareció muy, muy interesante eso que hicieron ahí. Perfecto. Genial. Esto, obviamente que no voy a poner en el UML object, porque es algo que damos por sentado que está, por eso yo lo saco, ¿sí? Solamente para mostrar. Bien, vamos ahora a personaje. Y acá hay muchas decisiones que tienen que tomar en personaje. Y fíjense acá, dice, un personaje tiene una ubicación, que es de tipo position, genial, tiene un nick, ¿sí? Que es un string, nick es el sobrenombre que va a tener el personaje, la cantidad de vidas, ¿sí? La energía, y tiene la orientación. En el enunciado, vieron que les decía que esos atributos están inicializados, ¿sí? Las vidas en 3, la energía en 100, y la orientación con la letra N, ¿no? Si ustedes hacen el UML usando EasyUML, no se los deja poner, ¿sí? No les deja hacer algo como esto, ¿sí? No les deja decir, por ejemplo, acá en los atributos, ¿no? Que tengo un atributo entero, vidas, inicializado en 3. Que tengo un atributo entero, energía, inicializado en 100, ya lo van a ver. Y que tienen un atributo de tipo char, orientación, inicializado en n, ¿sí? O sea, Profe, en el UML Disculpe, no nos profe, deja poner usted eso. dice que si lo generamos después del código al UML no lo deja inicializar, no lo No. inicializa. A No, ver, no, sí, ¿qué claro. debería? A ver, es como si me dice me dice el arquitecto, primero te hago la casa y después te hago el plano. Y yo le digo, bueno, pero si después hay algo que no me gusta, no me vengas a pedir más plata, ni más tiempo. Haceme el plano primero para saber qué es lo que quiero. Entonces tengo tiempo en ese modelo conceptual de decidir qué cambiar, ¿sí? Porque por ahí la plata la tengo, pero el tiempo no. Y el tiempo es el único recurso no renovable, ¿sí? Entonces, por eso es que es preferible primero modelar. Entonces vamos a tomar. Hagamos cuenta, yo no escuché que hicieron el código y volvieron acá. A lo que me refiero es que cuando empiezan a hacer el modelo usando EasyUML, no les deja escribir esto como les puse yo ahí, ¿sí? Pero ustedes después en código, ¿sí? Lo que van a hacer en código es, cuando ustedes pasen esto a código, esperen que voy a checar un poquito más la letra, es una exageración, cuando ustedes hagan la clase, ¿no? Que van a tener la clase persona, que van a tener protegido o privado, ¿sí? Ahí lo tienen como privado, de tipo entero, vidas, igual a 3, ¿sí? Entonces después cuando yo vea el código, tiene que estar inicializado en 3, ¿sí? O, si no lo inicializo acá, ¿en dónde lo inicializaría también? el constructor. En el constructor. Si no lo Eso le iba a inicializaron preguntar ahí, al profe. ¿Por qué es no válido, mejora leo. en el constructor? es lo Que se mismo, inicializa? es lo mismo. Si lo hago en el constructor solamente, ¿sí? Menos memorias, constructor- el constructor. Profe, lo que pasa sí, es que si usa el constructor hay que inicializarlo en los dos constructores. En cambio, de esta forma se inicializa una sola vez. ajá, pero el personaje tiene un solo constructor, porque por requerimiento me pidió Y tienes al razón. Sí, enunciado sí, sí, sí. Uno solo tengo un con solo dos. constructor.
Entonces, esperen que estoy escribiendo acá, esperen un segundito. Acá, el constructor de personaje, ¿sí?, va a seguir recibiendo la posición, ¿sí?, que va a ser la ubicación, va a seguir recibiendo el string del nombre, ¿sí?, eso va a ser lo único que va a recibir. Esperen que voy a agrandar acá, ¿sí? Adentro del constructor lo que va a decir, bueno, que tu ubicación, para que ustedes se den cuenta, va a ser igual a ubicación, que que el nombre de este referencia, de este objeto va a ser igual a nombre, pero explícitamente después van a decir, estas vidas van a ser igual a 3, esta orientación va a ser igual a n, y esta, me faltó energía, y así sigue, no sé por qué me lo sacó, no me dejo escribir, ¿sí? Si lo hago en el constructor, lo voy a hacer de esta manera. Fíjense que el constructor va a seguir recibiendo solamente la posición y el nombre, con la que va a inicializar sus atributos, pero explícitamente ustedes le van a decir que la energía es 3, la orientación es n, así que no va a recibir desde afuera esos datos. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, para lo que nosotros queremos, cualquiera de las dos formas está bien, porque cuando yo haga el new del objeto, personaje, ¿sí?, después de crearlo, va a quedar, ya sea, si lo hago de esta manera o lo hago en el constructor, va a quedar el personaje con 3 vidas, con 100 de energía y con una orientación n. Cualquiera de las dos formas que elijan, está bien, ¿sí? ¿Se entiende? Porque lo que queremos es que cuando se cree el personaje, quede con esos valores. Yo pensé que era una mala Ahora, práctica hacerlo ahí al lado del atributo. no. A ver, no es una mala práctica. No es una mala práctica. Ustedes, en la teoría, tienen qué sucede en el ciclo de vida, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ustedes hacen un new? Cuando ustedes hacen un new de una clase, los atributos primero se inicializan con sus valores por defecto. Es decir, y bien hacen un new, ubicación queda en null, el nick queda en null, vidas queda en 0, energía queda en 0, y orientación queda con el char vacío, ¿sí? Luego, ahí en milisegundos, se inicializan con los valores que vos les diste explícitamente, ¿sí? O sea que si yo le puse acá en el atributo que vidas vale 3, después del 0 pasa 3. Pero todo eso en memoria lo va haciendo en milisegundos. Y después, ¿sí?, se ejecuta el constructor. Entonces, después asumen esas variables los datos que vos les pasé por el constructor, ¿tá? Entonces, en definitiva, si tu objetivo es que cuando se cree un personaje queden esos atributos con esos valores fijos, vidas 3, energía 100 y orientación n, si lo haces declarándolo en el atributo, inicializándolo en el atributo o en el constructor, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, como comportamientos tienen una serie de métodos, ¿sí? Entonces yo pregunto acá lo siguiente. A ver, y atenti con esto. Vamos al atributo posición, ¿sí?, al atributo ubicación. ¿Cuál o cuáles de los métodos que ustedes tienen en personaje modifican la ubicación? ¿Cuál o cuáles son los métodos que tienen en personaje que modifican la ubicación? ¿Cuáles son los métodos? Avanzar. El Set de ubicación. de ubicación. El avanzar, exactamente. El avanzar es el Y que girar. va a modificar la ubicación, exactamente. Bien. Ahora, por lo tanto, yo no voy a querer que la ubicación se modifique desde afuera, ¿sí? Lo que yo voy a querer es que cuando en algún momento tenga un personaje, la ubicación solamente se vea afectada, ¿sí?, por el uso del método avanzar. No querría que alguien desde afuera la pudiera modificar. Por lo tanto, lo que no voy a querer es tener un set de ubicación, ¿sí? Lo que no voy a querer es el set de ubicación. Porque eso, ¿qué provocaría? Que alguien me maluse el personaje. Que una vez que lo moví, ¿sí?, me lo ponga en una posición, qué sé yo, fuera de la pantalla, ¿sí?, o en una posición errónea, o en una posición donde salte a un enemigo, ¿sí? Entonces, por eso es que, no porque tenga 20 atributos, voy a tener los métodos get y set de todos, ¿sí?
Los get sí son útiles, porque voy a querer en algún momento ver el estado, pero los set tengo que pensarlos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en este caso, me interesa que la posición del personaje, o la ubicación del personaje, sí poder verla desde afuera, o sea, sí tener el get de posición, pero no el set, porque la posición se va a modificar a través del método avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pongo el foco en otro atributo. La orientación. Profe, a ver si Sí. entendí. Lo que dijo ahí, supóngase, si tengo el set de avanzar o de ubicación, dijo el set de ubicación, lo podría poner en Sí. otro lugar posicionado, de acá Sí, a acá, y no hubiera avanzado nada, simplemente cambió de posición. tal Y cual, avanzar, no hubiera avanzado y no hubiera gastado vida, digamos. tal cual, exactamente. ¿Sí? Entonces, vos decís, bueno, pero yo podría querer, no sé, me lo imagino en algún lado moverlo, sí, está bien, pero por el enunciado que nos están dando, por la realidad que nos están describiendo, es como que quieren que solamente el personaje cambie de ubicación cuando lo muevo, a través del avanzar, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene esas consecuencias. Muy bien analizado ahí. Ahora, con respecto al atributo orientación, ¿cuál o cuáles son los métodos en personaje que modifican la orientación? Girar. 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 Exactamente. Y fíjense que el girar se va a encargar de asignarle a orientación valores válidos, o una N, o una E, o una perdón, una O o una S. No hay otra. ¿Sí? O sea, desde afuera, nadie le va a poder cambiar la orientación seteándole al char de orientación. Sí puedo llegar a querer saber desde afuera en dónde está el muñeco, para dónde está mirando el personaje, ¿sí? Pero no voy a querer que me lo seteen desde afuera. ¿Por qué? ¿Sí? Lo que no voy a querer acá es el set de orientación tampoco. Porque podría suceder, fíjense que el set de orientación, como lo tenían los chicos, ¿sí? Espera de afuera un char, y tranquilamente me podrían mandar cualquier cosa ahí, podrían poner cualquier carácter, ¿sí? Y romperme la lógica del girar, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, nada, Sí, lo que sería pasó. conveniente, al igual que con ubicación, ¿sí? Que no existiera el set. Sí el get, pero no el set, ¿sí? Que solamente ese estado sea modificado a través del método girar, ¿ok? Ahora, pongamos el foco en otro atributo. Energía. Con respecto a energía, pregunto, ¿cuál es el método o métodos que modifican el estado de la energía? Disparar, Disparar, girar y girar y avanzar. avanzar. El disparar. Recuerden que cada vez que dispara consume 10 unidades de energía, ¿sí? Y ¿El acá pasa lo avanzar? mismo. No, el avanzar no gasta energía, no dice que gasta energía. El avanzar solamente cambia de posición, pero no gasta energía, ¿sí? La única, de acuerdo al enunciado, si lo leyeron, la única forma de que gaste energía es si dispara. Es así, ¿no? Bueno, No es bueno. Claro. Pero, ¿lo O sea, leyeron el el análisis enunciado? que yo hice recién no funcionó porque el avanzar no gasta energía. Pero si fuera el caso de que gastara energía en el avanzar, sí a veces funcionaría el caso de la ubicación. Ah, El- está bien. Si gastara energía, aunque si te permiten cambiar la posición, podría suceder que te mandan una ubicación fuera de la pantalla y no lo ves nunca el personaje. Está bien. Sí, el personaje no consume energía cuando avanza, solamente cuando dispara, ¿sí? Ahora, o sea que tampoco me interesaría, o sea, tampoco necesitaría, ¿sí? Sería por ahí hasta catastrófico, que desde afuera me modifiquen el estado de energía, ¿sí? Siendo que tengo el método disparar el que va a modificar el estado de energía. ¿Ah? Entonces, no me convendría tener un set de energía. ¿Sí? Sí el get, para poder saber desde afuera cuánta energía tengo, pero no un set. ¿Sí? Ahora, Le hago una consulta. Cuando tenemos que hacer la actividad, que crear al guerrero y todo, ¿le ponemos que tenga caballo o no? cuando vos tenés que hacer la actividad en el main,
Claro, cuando tenemos que hacer en el mail de lo de crear un guerrero de nombre Thor en cierta Bueno, posición, nunca lo nos decidís vos, especificas si no y dice nada, porque ahí si cambiaría no la dice respuesta nada, también. lo decidís vos y lo probás, probalo. Decís, mira, cuando viste en las preguntas que te Sí. hace abajo, decís, bueno, como el personaje que cree no tiene caballo, quedó en tal posición y consumió tanta energía. Y después probá, ponerle caballo y hacés el análisis. En el main, lo que ustedes están haciendo son pruebas de lo que crearon. ¿Sí? ¿Ah? Claro, Eso yo es lo que pongo tenemos. las respuestas, le pongo las dos respuestas, con el caballo y sin caballo. Exactamente. ¿Sí? Ese sería el análisis completo. ¿Sí? Si lo pusiste solamente sin el caballo, bueno, ¿qué te dio? ¿Sí? Que esos valores. No, sin el caballo también puede disparar. Pero llama Sin el caballo al también puede papá, disparar. llama al Hay disparador pregunta, de profe, personaje. que se queda sin energía, ¿qué pasa? Dice Ignacio. Si se queda sin energía, no dispara más. Claro, no Sigue puede. avanzando todo lo que quiera, pero no puede disparar. Claro, pero ahí hay un override, profe. Por ejemplo, si está el caballo en falso, llama al disparador del personaje. No ocupa Bueno, más a ver, disparar del guerrero. Rubén. Fíjense que acá estamos diciendo qué es lo que queremos hacer, pero todavía no hablamos de código. ¿Sí? O sea, no mencionen el código, no mencionen override, ni public, ni class, nada de Java. ¿Sí? A ver, fíjense que les dice, con respecto al caballo, que si tiene el caballo, eso en guerrero, ya vamos a poner el foco en guerrero, pero en el caso del guerrero, si tiene el caballo, lo que va a hacer es que avance, pero en lugar de a un paso, de a 10 pasos, nada más. Y en el disparar, él va a poder disparar, solo que si se queda sin energía no dispara, pero si se queda con menos de 30 unidades de energía, pierde el caballo. ¿Sí? Es decir, si tiene 20 unidades de energía, pierde el caballo, pero va a poder seguir disparando hasta que quede en cero la energía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, con respecto al personaje, estamos en un personaje, ¿no es cierto? El personaje también tiene un nick, un sobrenombre, ¿sí? Que es el que le pasamos por parámetro, el sobrenombre. El sobrenombre, nick, no me afectaría en nada que desde afuera me lo puedan modificar, ¿no? Porque por ahí ustedes que han jugado han visto que a lo mejor crean un personaje y se los crea como, no sé, Player One, y de pronto ustedes dicen, no, quiero que se llame Juan Pérez, ¿sí? Pueden cambiar en vida al personaje. Entonces, con respecto al nick, está bien tener un get para poder saber cuál es el nick del personaje, ¿sí? Y está bien el get el set para poder cambiarle el sobrenombre. Y eso no lo pusiste, ¿sí? Acá está bien, o no los veo, ¿sí? El get y set de nick, ¿sí? Este sí estaría bien. Ese sí se podría ver desde afuera y se podría cambiar. Ese no me afectaría en nada el juego. Y hay un atributo, ahí bueno, que no lo mencioné todavía, que no lo estoy usando en ningún lugar. ¿Sí? ¿Cuál es ese atributo? Vida. Bien. Sí, en realidad Nick tampoco lo estoy usando en ningún lugar, ¿no? Nada. Y vidas tampoco, ¿sí? Pero bueno, me pedía que lo pusiera, porque seguramente después le pasan, esto que hagamos nosotros se lo van a pasar a otra parte del equipo, y la otra parte del equipo va a tener más requerimientos. ¿Sí? Bueno, me pedía vidas, pusimos vidas. ¿Sí? Y ahí en vidas, no importa si pongo el get y el set de vidas, porque no me dice nada, no lo estoy usando en ningún lugar, aunque como aparece inicializado vidas en 3, ¿sí? Por ahí podría pensarlo, decir, no le pongo el set de vidas porque si aparece inicializado en 3, porque me parece que es el tope máximo, entonces no le pongo el set de vidas y sí podría ponerle el get, ¿sí? De vidas. Entonces, en este caso no habría problema. Pero ahora, Sí, la pregunta. pero ¿y si durante el juego gana vidas? Pero fíjate vos que en el enunciado no tenés ningún método que te permita tanto o decrecer las vidas o incrementar las vidas. No te dice el enunciado nada de vida. Así como está planteado ahora, pero como está Claro. incompleto, podría estar planteado, ¿no? Sí. Podría estar planteado que, por ejemplo, yo en mi juego tenga 2 personajes, el guerrero y un enemigo.
Y podría estar planteado que cada vez que el guerrero choca con el enemigo, pierde una vida. ¿Sí? Podría estar. O sea, alcanzado por un disparo del enemigo, pierde una vida, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora, tranquilos ahí. Preguntas técnicas. En algún momento, durante la aplicación, durante digamos, el uso de lo que ustedes crearon, ¿instancian un personaje? ¿En algún momento hacen new de personaje? No, guerrero. No, O, bueno, o van a usar un El personaje. main. El main. ¿Pero vas a crear un personaje o un qué, te dice? No, un personaje Un no, guerrero. un guerrero. En realidad. Un Guerrero. guerrero, te pide instanciar un guerrero. ¿Sí? Entonces, Te va a pedir instanciar un guerrero. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de algo? Que cuando yo tengo una clase que es genérica y que la puse solamente como un supertipo para agrupar otros subtipos, Podría que haber sido abstracta. convendría a esa clase ponerla como qué. Abstracta. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esto estoy diciendo yo ahora acá. Sería conveniente, es una buena práctica, esto sí es una buena práctica, que cuando tengo una clase genérica, ¿sí? De la que sé que yo después no voy a instanciar objetos de ella, ponerla como abstracta. ¿Sí? Y acá me pasó en la otra comisión que había una idea errónea, de que si yo tenía una clase abstracta, tenía que tener métodos abstractos, sí o sí. Y no es así, es al revés. Si yo tengo un método abstracto, la clase tiene que ser abstracta, sí o sí. Pero si la pongo como abstracta, no necesariamente tengo que tener métodos abstractos. ¿Tá? Es más, los métodos, disparar, girar y avanzar en personaje, no son abstractos, porque en el enunciado te dice cómo programarlo, qué hacer, qué lógica tienen. ¿Se entiende? Si vos tuvieses que programar, ponerte ahora en código y poner la lógica del método disparar, vos sabés que en el enunciado te dice que cada vez que dispara consume 10 unidades de energía. Eso lo podrías implementar en código. Y con el girar también tenés cómo se comporta en un personaje. Entonces sabés cómo implementarlo. ¿Se entiende? O sea que en este caso podría sería una buena práctica, ¿sí? Es buena práctica poner a personaje como abstracto, amén de que no tiene ningún método, no tendría ningún método abstracto. ¿Se entiende? ¿Sí? En este caso, profe, no modificaría nada, ¿no? El enunciado. Que fuera No, abstracta o no fuera no, abstracta. en ese caso no, es solamente buena práctica. ¿Sí? Pero si yo Claro. no lo pongo como abstracto, está bien. ¿Sí? Lo mismo vas a poder seguir resolviendo el problema. ¿Sí? En ese caso no te O sea afecta. que el abstracto en la clase personaje me sirve para no instanciar el personaje, nada más. Exactamente. Y para decir esto es un genérico, un tipo genérico, porque yo pienso el día de mañana agregar más personajes. Podría agregar un enemigo, podría agregar un obstáculo, ¿sí? Que sean personajes. ¿Sí? Todos van a ser personajes, todos van a ser elementos que van a tener en escena y van a tener un protagonismo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, ahí damos las observaciones para que después vean. Ahora bien, Ahora bien, profe, discúlpeme. Pero sí, sería una cuestión de estructura, porque si aún agregando otro guerrero o un obstáculo, así como usted dice, tampoco modificaría nada que la clase no sea abstracta, ¿verdad? tal cual. No modificarían nada, pero, por ejemplo, supongamos que esto vos se lo pasás a otro equipo, ¿no? Tranquilamente, ellos podrían crear un personaje, podrían crear un guerrero, podrían crear un obstáculo, podrían crear un enemigo, ¿sí? Y a lo mejor vos decís, no, yo lo único que quiero es que creen guerreros, o sea, lo específico, ¿sí? Algo Otra concreto. clase de Claro, personaje. Create un sería guerrero, como create un para personaje. limitar a los otros usuarios, digamos. Porque, viste, así como vos, por ejemplo, cuando usás la clase string, ¿sí? Vos serías, como programador, podríamos decir, sos usuario, haces uso de la clase string, por ejemplo, para guardar en una variable una cadena. Haces uso de la clase string, por ejemplo, para dar una cadena, obtener su longitud, cambiar la mayúscula, ¿sí? Pero vos no la podés modificar a la clase string, porque eso, ¿sí? Te la dieron para que la uses nada más, no la podrías modificar. Vos Ah, claro, podrías entiendo. hacer Entiendo, esto entiendo. con un API, La clase ¿sí? abstracta es una cuestión Le das administrativa.
Claro. Y aparte, también como una buena práctica, ¿sí? Es una buena práctica. Es una buena práctica, ¿sí? El tener las clases generales como abstractas, ¿sí? Por ahí ahora no se me ocurre un ejemplo en donde podrías tener un inconveniente, pero podría suceder, ¿sí? Que después te malucen un personaje, te malucen la clase de personajes creando personajes en un juego, cuando en realidad tendrían que crear un guerrero o un, ¿sí? Podría ser. Ahora, vuelvo a repetir, en este caso, si vos lo entregás práctico, pero no la pusiste como abstracta, está bien, mientras puedas dar solución a lo que pedimos, está bien. Nosotros, ¿qué te vamos a hacer? Te vamos a decir en la devolución. El práctico está aprobado, sería una buena práctica que la clase de personaje sea abstracta. Esa es la observación que haríamos. ¿Sí? Excelente, profe. Profe, una pregunta con respecto al UML. No, bueno, ahí tenemos que la relación entre la clase posición y la clase personaje es Acá lo han puesto como agregación. ¿Sí? Como agregación, no quería decir composición, agregación. Pero la línea punteada de abajo es... Esto ya no va a estar... a ver, seguramente la pusieron como punteada porque tienen el método setUbicación que recibe la ubicación. ¿Sí? Ahora no lo vamos a tener más. ¿Tá? Aparte, también lo podrían haber pensado porque tengo un constructor que recibe una ubicación, un position. ¿Sí? Pero bueno, ya es más fuerte la asociación. ¿Sí? Ahora, y acá es lo que yo me he cansado de decirles, ¿no? La relación entre personaje y ubicación, ¿sí? Es una asociación, ¿sí? Si ustedes la quieren expresar en este caso como una agregación, está perfecto, o también podría haber sido como una simple asociación, una flecha común, ¿sí? También está bien. ¿Estamos? Si lo hicieron como asociación, también está bien. Lo más probable es que acá los chicos hayan hecho primero el código y después generaron el UML y se los hizo de esa forma. ¿Sí? Lo más probable es que haya sucedido eso. ¿Sí? Pero si lo pusieron como asociación, también está bien. ¿Sí? Ahora bien, con respecto a los atributos, ¿sí? Si yo los atributos en la clase padre los pongo como privados, en la clase hija, en Guerrero, ¿sí? Para usarlos, voy a tener que valerme de los métodos get, ¿no? De personaje. O sea, por ejemplo, en Guerrero, para avanzar, ¿sí? Para modificar la ubicación de este guerrero que es un personaje, voy a tener que acceder de alguna manera, ¿sí? al atributo ubicación del personaje. Pero como es privado, no lo heredó. Pero sí lo puedo usar a través del método get que heredé. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se puede poner como protected? Lo voy a poder... Eso, ¿sí? Por ahí les ahorra mucho trabajo, ¿sí? Y les resulta más práctico el código cuando tienen una superclase de poner a los atributos como protegidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el protected era el signito numeral, no? Si los pusieron como privados no está mal, no está mal. Yo lo que les digo es que por ahí les va a agilizar si los ponen como protegidos en lugar como privado. ¿Sí? No hay problema. Bueno, ahora, con respecto a Guerrero, ¿sí? Fíjense que está perfecta también la representación de Guerrero como que hereda de personaje. ¿Sí? En realidad todo el modelo está bien. ¿Sí? Básicamente está bien. Con respecto a Guerrero tienen, ¿sí? Un atributo adicional, ¿sí? Aparte, ¿cuáles son los atributos que tendría un guerrero? A ver, ¿cuáles serían las propiedades de un guerrero? Arma. No, a ver, de acuerdo al modelo. ¿Sí? Ah. La ubicación, el nick y si tiene caballo o no. La ubicación. Es lo que dice el Energía, conductor. La ubicación, el nick. Y lo que herede. Las energía, Claro. orientación, ¿sí? Tiene los signos, además del caballo. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que en la herencia, cuando hablamos de herencia, los constructores no se heredan, pero hay un problemita con los constructores.
que si en la clase padre tengo un constructor explícito, ¿sí? Como en este caso en personaje tengo un constructor, el único constructor que tengo recibe dos parámetros, una ubicación, un position y un string, en el hijo, perdón, tiene que recibir lo mismo como mínimo, ¿sí? Y bueno, y además lo hicieron ellos que, aparte de recibir el guerrero, la ubicación y el nick, reciben, ¿qué cosa? Un caballo, ¿ok? Ahora, pregunto, en Guerrero, ¿estaban obligados ellos a... Está bien, lo pide el enunciado, ¿no? Pero si ellos no lo hicieran, ¿estarían obligados a sobreescribir los métodos avanzar y disparar? Si ellos no hubiesen redefinido los métodos avanzar y disparar en Guerrero, ¿esto hubiese compilado lo mismo? Habría Sí, que no, obligados no están porque no es, el gato no es abstracto. Sí, profe. Sí, está Pero bien, no estarían hubiese obligados. funcionado. Exacto. No los hubiese obligado, porque en personaje esos métodos no son abstractos, ¿sí? Lo único que en Guerrero se iban a comportar el avanzar y el disparar de la misma manera que en el personaje, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, Profe, podríamos él los haber volvió a hecho escribir. un método, por ejemplo, avanzar en Guerrero, que si el booleano caballo era falso, ahí llamamos el método super de Así personaje. es. Sí, Así es. está bien. Bueno, acá lo mismo que te decía Rubén, ¿sí? Bueno, no nos vamos al código, ¿sí? ¿Vos qué podrías decir acá? Bueno, en el avanzar guerrero, ¿sí? Si tiene caballo se comportaría de la forma que está en el enunciado, que avanzaría de 10 pasos, y si no, el comportamiento sería el del padre, ¿sí? No nos casamos con el lenguaje, ¿no? Super punto. Por una cuestión de que por ahí algunos todavía no llegaron al código, entonces es como que los perdemos más. Ya ahí cuando lleguen al código, ahí les empieza a caer la ficha todo. Sí, pero está perfecto, está bien, es eso. Sí, señor. Lo mismo Rubén, estaba bien lo que había dicho. ¿Sí? No era descabellado lo que estaba diciendo. Ahora, el compañero acá los puso en el UML, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona que los vaya a hacer en código no se olvide que los tiene que sobreescribir. Por eso los volvió a poner acá en el UML. ¿Estamos? Pero si no los hubiese puesto, compila lo mismo porque en padres no son. Pero él, como estaba encargado de hacer el UML para que su equipo programe, dice, yo pongo acá para que no se olviden que hay que redefinirlos. ¿Y cómo se tiene que comportar? Bueno, anda a fijarte en el enunciado y ahí te dice cómo se comporta. Bien. El mostrar orientación no haría falta acá. ¿Por qué? Porque él tiene, acá arriba tenemos el get de orientación. ¿Sí? El get de orientación sería lo mismo que mostrar orientación. ¿Sí? Ahí Rubén se chispoteó. Y el mostrar energía tampoco haría falta, porque vos tenés en el padre el get de energía. Profe, creo que no podíamos ¿Sí? acceder desde el mail al personaje. Entonces, por eso tuvimos que mostrar la orientación. Okay. Bueno, pero no. Después vemos a ver qué ha pasado, por qué no te deja. ¿Sí? Pero no tendrías el mostrar energía porque ya el personaje es como sería redundante. ¿Sí? Entonces, como desafíos, lo sacamos de acá. ¿Sí? A ver, entonces, esto tiene que funcionar. Si algo no funciona, porque conceptualmente el guerrero podría acceder a esos métodos, porque los hereda, algo ha pasado. ¿Sí? ¿Ah? O sea que de acá lo sacaríamos porque tenés en personaje. ¿Sí? Lo mismo que el mostrar ubicación. ¿Sí? El mostrar ubicación, vos tenés acá el get de ubicación. ¿Sí? Y ahí podemos aprovechar ese mismo. Claro, lo hicimos así por ese tema que desde el mail no podíamos acceder a los métodos. Bueno, ahí vamos a ver por qué. Ahí vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero deberías poder. ¿Ah? Entonces, esos no. O sea que lo único que deberías tener en Guerrero sería el constructor, el avanzar, el disparar, y sí, acá sí podrías tener el get, ¿sí? Y el set de caballo. Ese sí podría estar, porque podrías querer sacárselo o ponérselo. O por lo menos el get de caballo. El set no, porque, a ver, nos pasa lo mismo que con la energía arriba. Acá no me dice que en algún momento le pueda poner el caballo. Entonces vamos a ponerle el get de caballo, que devuelve un booleano, ¿sí? Porque si le pongo el set de caballo, y no sé, podría hacer trampa, ¿sí? Ir agregándole el caballo cuando sea. Ahora la pregunta acá es la siguiente.
una vez que empiece el juego, y empiece a trabajar, a jugar con el guerrero, ¿sí? Y en algún momento el guerrero se quede sin energía, que va a poder seguir avanzando, pero no va a poder disparar más. ¿Va a haber forma a este guerrero de volver a recargarle la batería, de alguna manera? ¿Dice el enunciado algo de eso? No, No. ¿cierto? No, Una no. vez que está el guerrero trabajando, una vez que está funcionando, y se quedó sin energía, se quedó sin energía. La única forma de que vuelva a tener energía es cerrando el programa y volviéndolo a abrir, volviéndolo a ejecutar, ¿no es cierto? Volviendo todo, ¿no? O creando otro personaje. Bien. Está bien, Valentín. Bueno, ahora, lo que les quedó acá es la clase que tiene el main, ¿sí? El main, que en el enunciado dice que se tiene que llamar test herencia. Acá ellos le pusieron cualquier nombre a la clase y está perfecto. Lo importante es que esta es la que tiene el método main. Y ustedes desde acá, lo que van a usar va a ser ¿qué cosa? Acá van a usar, ¿sí? Van a usar un guerrero y van a usar también desde acá una posición, ¿sí? Eso sería lo que yo, lo tenemos. Bueno, Ale, Ignacio, ahora lo vamos a ver. Ahora me van a ayudar ustedes, ¿sí? Ahora me van a ayudar ustedes. Bueno, tienen el No, profe, UML. hablo del método así, el static void main. Ah, mira, no, lo que hizo él fue Eso mira, cuando pasaron de vos lo pones código al a main, UML. Entonces te lo crea pero directamente el generador. está Está bien. Si no lo equivocado, No hay ¿eh? pones, forma de hacerlo así. sí, pará. Si vos pones acá void main, que recibe por parámetro un arreglo de string, lo seleccionás al método y vas a propiedades, en la paleta que tenés acá al costado, vas a propiedades y tildás static, ¿sí? Le decís que el método no es abstracto, sino que es static, pero subraya, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés en el UML un método subrayado, significa que es estático, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí, Nacho. Sí, sí. Bien. Ahí está. Yo pensé que, perdón, te había interpretado que nunca supiste como en el main instanciado. Digo, bueno, estamos en el horno, pero bueno, no es tarde todavía. Continuando entonces con el trabajo práctico 4, en donde lo que vamos a hacer es implementar ahora en código cada una de las clases. Una de las clases que ustedes tienen es la clase position, ¿sí? Entonces, si yo lo que voy a hacer es crear la clase position y le voy a sacar los comentarios estos de documentación que genera, y lo que voy a hacer es usar el código de ustedes para poder usarlo acá adentro, ¿no? Ahí ténganme paciencia, ahí voy a abrir position, genial, ahí me copio el código de lo que hicieron, y acá lo van a ver ustedes. Esto es lo que hizo el grupo 1, 2, 3, 4. Los grupos 1, 2, 3, 4 hicieron la clase position, que nos quedó con los atributos x, y, z, respetando el UML, los dos constructores, un constructor vacío, ¿sí? Un constructor que inicializa los dos atributos, los get y set para cada atributo, y la sobrescritura del toString, ¿sí? Fíjense que el toString se ejecuta, ¿saben cuándo? Miren, cuando ustedes, por ejemplo, desde el main, crean un position, ¿sí? Post igual a new position, ¿no? Por ejemplo, coordenadas 200, 300, por ejemplo. Y después quieren mostrar la referencia, es decir, solamente quieren mostrar post, o sea, no quieren hacer un post, get x o get y, sino quieren mostrar la variable de referencia, ¿sí? Mostrar la variable de referencia es lo mismo que hacer variable de referencia punto toString, ¿sí? Entonces, en este caso, muestro la variable de referencia, lo que va a salir por la sobrescritura que hicieron del toString es una cadena que va a decir position tiene x200, y300. ¿Sí? Esto es lo que sucedió acá al sobrescribir el toString. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa sobrescritura la están haciendo del toString que heredó de la clase object, ¿sí? Que heredó de la clase object. Genial.
Bueno, en el proyecto, además agregaron un personaje, ¿no? Entonces, ya que estoy, voy a crear acá la clase personaje, y voy a hacer lo mismo, voy a sacar el código de comentario que tienen ustedes incorporado, y voy a abrir lo que descargué, que sería la clase personaje, ¿sí? Esperen que me lo abrió aparte. Acá voy a abrir la clase personaje, que me la complicó porque la mandó comprimida. Esperen que sacó la carpeta, tengo 200.000 archivos. He puesto clase personaje. Y dentro de clase personaje, acá está, personaje. Ahí está, me copio lo de personaje, que acá los compañeros, ¿sí?, de los grupos que les tocó hacer la clase personaje, ellos la hicieron en base a su UML, ¿sí? En realidad las modificaciones que hicimos, ¿no? Ellos, fíjense que, perdón, cierto que copié lo de adentro nada más. Ellos a la clase personaje la hicieron abstracta, ¿sí? Hicieron abstracta. A los atributos los pusieron protegidos, genial, porque les va a resultar más fácil después cuando trabajan con Guerrero. El constructor de personaje, que recibe la ubicación y el nick, ¿sí?, inicializa ubicación y nick, y a vidas, energía y orientación, la inicializa con, en el constructor, ¿no? Fíjense que acá orientación, ellos decidieron usar caracteres en minúscula, totalmente válido. Los get de ubicación, el get de nick, el set de nick, los get de vida, get de energía y get de orientación. Fíjense que no pusieron los set ni de orientación, ni de energía, por lo que habíamos charlado, ¿no?, al comienzo. Hicieron una representación de personaje, también está buena, sobreescribieron el método toString, no era necesario, pero bueno, lo hicieron. Y con el disparar, la lógica que ellos implementaron fue la siguiente. Vieron que cada vez que alguien le dice disparar al personaje, consume 10 unidades de energía. Entonces ellos aseguran de que si la energía que tiene el personaje es mayor o igual a 10, ¿sí?, muestran un mensaje disparando, como para poderlo ver desde el main, y le restan 10 unidades de energía, ¿sí? En el caso de que la energía no sea suficiente para hacer un disparo, ellos ponen energía insuficiente, ¿sí? Creo que la lógica es bastante entendible. Con respecto al girar, ¿sí?, en lugar de usar un condicional de tipo if, lo más práctico fue en este caso un switch. Recuerden que el switch lo que evalúa, ¿sí?, no es una condición como el if, ¿sí?, sino que el switch lo que espera es una variable de ¿qué tipo? ¿Qué tipo puede evaluar el switch? A ver. Char, Tipos de string, datos. integer. Un char, un string. Caso, un Evalúa. chat, Bien, que evalúa switch. Bien, evalúa cualquier tipo de dato promocionable a entero, ¿sí? Cualquier dato promocionable a int primitivo, ¿sí? ¿Y qué tipos son más chicos que int? ¿Qué tipos de datos son enteros, pero son más chicos que int? A ver. Byte. Byte. ¿Cuál era el otro? Uno más que. Dio el... Short. Bueno, Short no me ahí acuerdo. pusieron. Yo de Byte pantalón y corto. short, ¿sí? Y short, exactamente. Algo que también permite evaluar son los char, ¿sí? A partir de la versión 6 también puedo evaluar ¿qué cosa? ¿Variables de qué tipo? String, calculo. String. String, exactamente, exactamente. Y les queda un tipo más, que son Las... Es booleano. No, los los enum. enum, los Ah, enumerados, tipos enum. Un enum es parecido a una clase, ¿sí? Es como un struct, el enum, ¿sí? Nosotros en este curso no trabajamos con enum. Long no, porque ya un long no lo podés guardar en un int sin castearlo, ¿sí?
No puede ser promoción directa. O sea, tiene que ser int o más chico, char, string o enumerado. Y en este caso, la variable que estamos evaluando, ¿de qué tipo es? Char. Char. Exactamente, de tipo char. Bien. Entonces ellos dicen que si hay una n, el valor que le voy a asignar es una e. Si es una s, le va a asignar una o. Si es una e, le va a asignar una s. Y si es una o, o sea, si está mirando al oeste, le dice que mira al norte. ¿Sí? Entonces, si está mirando al norte, va a quedar mirando al este. A ver, acá arriba, está mirando al norte, va a quedar mirando al este. Si llega a estar mirando al sur, y le digo girar, va a quedar mirando al oeste. Si está mirando al este, está en cualquier orden puesto, pero no importa, lo mismo. Está mirando al este y le dicen girar, va a mirar al sur, ¿sí? Al sur, y si está mirando al oeste, va a mirar al norte. En definitiva, va a ser este giro a la derecha. Ahora, pregunto, ¿sería necesario usar un default acá? Para decir, bueno, si no es ninguna de estas, ¿sería necesario? ¿Por cómo están implementando ellos? No, profe, No, Por porque como está el enunciado, ¿no? va girando. por como está el enunciado no, y aparte, porque no va a haber otra letra que no sea una N, una S, una E o una O. ¿Por qué? Porque por código ustedes les setean esos datos, no vienen desde afuera. ¿Sí? No hay forma que desde afuera me manden una orientación distinta. ¿Se entiende? Claro, con los valores que ustedes les dan. Genial. ¿Sí? Porque no se ingresan esos datos, exactamente. Si ustedes no hubiesen inicializado, y esta también es válida, si ustedes no hubiesen inicializado orientación, ¿sí? Si ustedes dicen, en ningún momento inicialicé orientación, ni acá en el constructor, ni acá en el atributo. En ningún momento lo inicialicé. Entonces, en ese caso, si hubiese sido necesario, podría haber puesto acá un default, que si no hay nada, que si no es ninguna de estas, la inicialice ¿con quién? ¿Con qué? Norte. Con norte, N. exacto. ¿Sí? También de esa forma cumplen con el enunciado. ¿Sí? Se aseguran de que siempre arranque con norte. Genial. Bien. Pero por como lo implementó acá el compañero, los compañeros, ¿sí? Esto es válido. Bien, entonces, se entendió la lógica del girar, ¿no? Y entendieron por qué pone un break en cada case. Y sí, porque si no Sí, sigue tomando el otro caso. Claro, ustedes saben cómo se comporta el switch, ¿no? Ahora, con el avanzar, ¿sí? Y acá viene algo. Con el avanzar, ¿sí? Dice, bueno, si la orientación es norte, y acá también se valieron de un switch, pero si la orientación es norte, si está mirando al norte, voy hacia arriba, entonces me voy acercando al 0 de las i. Entonces, a la ubicación de este personaje, le voy a setear el valor de i. ¿Con qué valor? Con lo que tiene i, por eso uso de ubicación el get i, menos 1. Si están mirando al sur, me estoy alejando del 0 de las i, entonces le voy a setear el valor de i a la ubicación para que tenga el valor que tenía, con el get lo extraigo, más 1, ¿sí? Me voy alejando del 0. En el caso que esté mirando al este, ¿sí? Se va a desplazar hacia la derecha, me alejo del 0 de las x, ¿sí? Acá está el 0 de las x, me alejo, por lo tanto le voy a cambiar a la ubicación el valor de x, incrementándolo al valor que tiene, más 1. Y si está mirando al oeste, es decir, se va a ir para el lado del 0 de las x, ¿sí? Le cambio el valor de x, ¿sí? Con el valor que tiene, menos 1. Bien. Lo que no contemplo es que puede seguir avanzando e irse fuera de la pantalla, ¿no? Con valores negativos, tanto para arriba, como para abajo, como para mencionar. Bien, eso sería nuestro personaje. Genial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, nada, vamos a crear el guerrero. Vamos a tomar el código que dejó Profe, el grupo, ¿sí? descargue el último que le mandé si puede ser porque nos había faltado agregarle el get boolean de caballo. Sí, Get caballo. yo justamente descargué el último, Ah, buenísimo. porque me imaginé que algo habían modificado. Acá tengo la clase de guerrero, tengan paciencia, que abro y me copio, pero ¿será posible? Acá la clase de guerrero. Bien, voy a mi código, esto lo voy a sacar,
Eso no es necesario que lo saquen, yo lo saco para poder trabajar más cómodo. Bueno, acá lo que sí habían puesto que la clase guerrero, ¿sí?, extiende, para decir que es un personaje, le pusieron el extends, ¿sí?, en plural, de personaje, ¿no? Inmediatamente esto no compila porque va a requerir un constructor, ¿sí? Requiere que agregue un constructor en guerrero, ¿sí?, para pasarle a personaje la posición, un position y un string, ¿sí? Acá voy a pegar el código que hicieron los chicos y voilà. Entonces, el guerrero extiende de personaje, tiene un atributo adicional que es caballo, acá tienen el constructor explícito, ¿sí?, que recibe un position y un string, que sería la ubicación y el nick, que es lo que le pasan al constructor del padre, ¿sí? Ustedes saben que si no ponen esto, siempre en los constructores hay una llamada al constructor del padre. Si ustedes no ponen nada, cuando hacen un constructor y no ponen nada, implícitamente está esto. Hay una llamada al constructor del padre sin parámetros, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Como está eso implícitamente, el padre, o sea, personaje, no tiene un constructor vacío. Por eso es que explícitamente yo tengo que poner un super y pasarle una posición, ¿sí? Pasarle un objeto posición y pasarle un objeto string, ¿sí? 2 objetos tengo que pasar, ¿estamos? Pero no le quiero pasar cualquier posición, sino la que reciba por parámetro, ¿no? El constructor, que me las manden de afuera. Por eso es que ustedes tuvieron que poner esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y el caballo, bueno, en este caso, fíjense acá, cuando construyan el guerrero, siempre va a tener caballo, ¿sí? Y esto es totalmente válido. En el UML que debatimos, que es el Tepectro, ahí ténganme paciencia, TP4, acá está. ¿Cómo lo habían hecho los chicos? Está bien. En Guerrero, fíjense que en el UML de los chicos recibe el caballo, ¿sí? Entonces, si lo hicieron así, como está ahora, está bien también, ¿sí? Si lo hicieron así, como lo tienen acá los chicos, del grupo 9, 10, 11 y 12, está bien. Porque a lo mejor siguieron su diagrama UML. Como yo voy a seguir el diagrama que puso primero Roberta, ¿sí?, que recibe explícitamente un booleano, que es el caballo, ¿sí?, tengo la posibilidad ya, cuando creo el guerrero, de decirle si tiene caballo o no, ¿sí? ¿Se entiende? De esta forma, puedo, al crear el guerrero, decirle si tiene caballo o no. Si lo dejo como lo tenía recién, siempre va a tener el caballo, y eso también está bien, no dice nada el enunciado de si arranca el guerrero con el caballo o no. Si no menciona el caballo, y listo. Yo lo pongo así para seguirlo de mi UML. Si ustedes, grupo número 13, grupo número 14, o 15, o número 6, 107 que entregaron, ¿sí?, tienen el constructor que recibe un caballo, así lo tienen que hacer. Si no reciben un caballo, bueno, lo pueden inicializar con true, porque si no lo inicializo con true, el caballo arranca en false. Si no lo inicializo explícitamente, pues no tengo forma de ponerle el caballo, porque no tengo un set de caballos. ¿Sí? El avanzar, fíjense acá, sí, el avanzar dice lo siguiente, que si tiene el caballo, ¿sí?, si tiene el caballo, el comportamiento va a ser básicamente igual que en el padre, que en el personaje, que si está mirando al norte, y acá hay un pequeño problema, ¿sí? Bueno, hay un pequeño problema porque este es código de otro grupo. Entonces yo acá lo que voy a hacer es modificar por las variables en minúscula, porque el grupo anterior había hecho personaje con las variables en minúscula, entonces yo voy a cambiar eso, pero ahí lo voy a cambiar, ¿sí? Porque en personaje, ¿sí?, lo habíamos hecho con variables en minúscula, en este caso, ¿sí?, en mi ejemplo. Por eso yo lo cambio. Entonces, fíjense que si están mirando al norte, decrece de un paso, decrece de a 10 pasos, ¿no? Es lo mismo que hicieron en personaje, solamente que crece o decrece, pero de a 10. Ese es uno. Y va mostrando acá
que no olvide, pero bueno, que no me está tapando la cámara, la orientación. Acá la pifiada, faltó el paréntesis, Falta después de la cometa que doble. muestran la orientación. Ahí Profe, en está el caso, concatenado. Sí, profe, usted ¿saben qué está cambió el pasando caso acá? del caballo. Sí, Ahí no dame deberíamos 2 agregar segundos, un- casi. Sigo el hilo. Acá el error es que dice línea inaccesible. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro del switch. ¿Sí? Fíjate que acá hay un break. Estoy dentro del switch. Esto no se va a ejecutar nunca. Si quiero mostrarlo, lo puedo poner acá abajo, fuera del switch. ¿Sí? Tranquilamente. ¿Tá? Después de que se movió, poner cuál es la orientación. Más que la orientación, tendría que mostrar la ubicación. ¿Sí? No sé para qué lo pusieron. Yo lo voy a comentar. Si la dejan, no está mal. Yo la voy a comentar porque... La voy a comentar. Nada más. Para después mostrarlo de otra forma. ¿Sí? Si lo dejan, está bien. Ahí vuelvo otra vez a la pregunta que me hacían ustedes. Ahora, si no tienen el caballo, ¿sí? Va a avanzar o retroceder, va a crecer en Y, o va a decrecer en Y o en X, pero de a un paso, igual que en el personaje. Entonces ellos, para no tener que escribir de nuevo la lógica, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, si no tiene caballo, ejecutar avanzar del método del padre, ¿sí? Ejecutar avanzar de personaje. ¿Estamos de acuerdo? Si ellos hubiesen puesto this punto, va a ejecutar el avanzar de acá, del guerrero, ¿sí? Si quiero ejecutar un método o acceder a algo del padre, es con la palabra super punto, ¿sí? Perfecto. Genial. Bueno, ahí voy a comentar acá también la línea donde muestro la orientación, ¿sí? Si la dejan, no está mal. Y ahí cumplimos con el avanzar. Profe, ¿podría ser que si tiene un caballo usa 10 veces? Sí, sí, también podría ser acá que si tiene el caballo, ¿estamos? Si tiene el caballo, acá en el switch, si tiene el caballo, en lugar de hacer esto, por ejemplo, llamar 10 veces, ¿sí? Hacer un for, una iteración acá, que se repita 10 veces, y llame del padre al método avanzar, ¿sí? También podría ser, ¿sí? ¿Se entiende? Acá podría poner un for, que se repita 10 veces, pero ¿será posible? Que se repita 10 veces, y menor a 10, y comas, y más, y digo, bueno, si tiene caballo, repetir 10 veces la avanzar. Sería lo mismo que cambiarle 10 veces al valor de la coordenada que corresponde. ¿Tá? Eso también es válido. Lo voy a dejar como estaba, pero si lo pensaron así, también es totalmente válido. ¿Sí? Totalmente válido. ¿Alguien más preguntaba algo? Y yo justo lo corté porque para terminar con esto. Creo que yo, pero era justamente eso que vimos, lo de si se Bien. podía llamar a la clase super 10 veces. Exactamente. Sí, tal cual. O escribo 10 veces super punto avanzar, o pongo esa línea en una iteración. ¿Mm? Sí, sí, tal cual. Lo que les marca acá como advertencia es que están sobreescribiendo el método avanzar del padre. Vieron que en personaje, el avanzar, ¿sí? Abajo, de que en el padre, personaje, estoy parado acá en el personaje, el avanzar es no retorna nada y se llama avanzar sin parámetros, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que para sobreescribir, el modificador de acceso no debería ser más restrictivo? O sea, si en el padre es público, acá tiene que ser público, ¿sí? No puede ser protegido o privado, menos. Entonces, no tiene que ser más restrictivo el modificador de acceso. El retorno, ¿sí? Tiene que ser el mismo. Si el padre devuelve un void, acá tiene que devolver un void. Si el padre devuelve un primitivo, acá tiene que devolver el mismo primitivo. Si el padre devolviera un objeto, acá puede devolver el mismo objeto o un hijo de ese objeto, ¿sí? El único caso en el que puede devolver algo más chico es si el padre devolvió un objeto. ¿Se entiende? Por ejemplo, si el padre devuelve una persona, el hijo podría devolver un cliente, un empleado, algo que sea persona, ¿sí? En este caso es void, tiene que ser void. Y la firma tiene que ser exactamente la misma. Mismo nombre, tipo y número de parámetros tienen que ser los mismos, ¿sí? Eso se tiene que respetar sí o sí. Lo que te marca en amarillo acá
es que te dice, mira, ayudaría mucho si vos agregás ahí, perdón, ayudaría mucho si vos agregás acá la notación override, ¿sí? Solamente eso. Si no, está perfecto. Un nuevo personaje ahí, profe. En Guerrero, tenés razón. Acá en Guerrero, ¿sí? Te ayudaría mucho si agregás la notación override. Digo, ¿dónde se fue lo? Se me había mezclado todo. ¿Tá? Si yo no pongo la notación override, ¿sí? Me lo advierte nada más, pero esto compilaría perfectamente. Si yo agrego la notación, ¿sí? Le ayuda al compilador a saber que estoy sobreescribiendo. ¿Ok? Y el disparar, ¿sí? Se comporta igual que en el padre, ¿no? Es decir, que si tiene más de 10 unidades de energía, dispara, o sea, la consume la energía, ¿sí? Y chequea, que si la energía es menor o igual a 30, le saco el caballo. Es lo que agrega, lo que adiciona. Es decir, que esta parte, ¿sí? Esta parte de acá, se podría decir que es la misma que tengo en el padre, ¿no? O sea, que yo podría llamar al padre ahí. Hasta la vista, baby, le he puesto. ¿Mm? Bien. Ahora, si no tiene energía, dispara. Se entiende que, como esta parte es igual que lo que hacen en el padre, inclusive con este else, yo podría haber abreviado esto y poniendo acá una llamada al disparar del método padre, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Va todo bien? Vamos al método main. ¿Sí? Bueno, en el main, en mi caso, la clase que tiene el método main es la clase que me generó automáticamente NetBeans cuando creé el proyecto, que es esta, TP4. ¿Sí? Entonces, acá lo que me pide es lo siguiente. Esto lo voy a poner acá. Vamos a poner así, ya lo comento. Yo para no olvidarme. ¿Sí? La tarea les pide hacer lo siguiente. Esto le vamos a poner comentarios. Bien, entonces, la primera tarea acá, dice, es crear un guerrero de nombre Sort. ¿Sí? La segunda tarea es a ese guerrero hacerlo girar hasta que mire al oeste. La otra es hacerlo avanzar 5 pasos, hacerlo disparar, ¿no? Entonces, voy a abrir la clase que pasaron los chicos, que es la del main, y la voy a copiar, y la voy a poner acá en el main de ustedes. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Vieron que me pide crear un guerrero, ¿sí? Me pide crear un guerrero. El punto A, ¿sí? Me dice que cree un guerrero. Le voy a sacar de acá. El punto A me pide acá crear un guerrero. Para crear un guerrero, ¿sí? Si uso el constructor de guerrero, ¿se acuerdan que espera un position, un string con el nombre del guerrero y si tiene caballo o no, por como hicimos el constructor, ¿no? Entonces, la posición me dice que tiene que tener en coordenadas X 100 y en coordenadas Y 200. Puedo hacer esto. O creo la posición antes, entonces cuando creo el guerrero le paso esa posición, o podría tranquilamente acá en el constructor generarla, ¿sí? Hacer acá el new position 100, 200, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida. O creo un position antes y se lo paso, o la creo en el mismo constructor, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no le quiero ninguna posición? ¿Qué pondría acá si yo no quiero pasarle ninguna posición? Algo tengo que poner porque no compila, pero ¿cómo le diría que no le voy a pasar posición? Va a funcionar todo mal, ¿no? Pero bueno, ¿qué pondría si no le quiero pasar ningún objeto posición? ¿Cómo Con haría eso? el new position constructor vacío, digamos. Si yo hago un new position con constructor vacío, le estoy pasando un objeto position. Null.
Yo Pero estoy no, sin coordenada, pero estoy pasando un objeto. Claro, null. Si yo pongo null, ¿sí? No llega a ninguna posición orienta cuando lo quiera hacer avanzar, ¿no? Va a darme una null point intersection. Solamente esto era para preguntarle. Entonces acá le paso o una posición, ¿sí? O una nueva posición, o le paso la referencia a posición que creé previamente, ¿ok? Luego vieron que me dice, mira, hace que el guerrero gire hasta que quedara mirando al oeste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El guerrero, ¿cómo arranca? ¿Para dónde arranca mirando? Norte. Norte. Para el norte. Entonces, ¿cuántas veces tendría que girar para quedar mirando al oeste? 3. Una sola. Una, con una sola giraría mirando para dónde. Si El le digo este. girar, quedaría mirando para dónde. Al este. El este. Este. Si le digo otra vez girar, quedaría mirando al sur. sur. Si le digo otra vez girar, quedaría mirando al oeste. O sea, 3 veces le diría girar, ¿no? O sea, que podría haber hecho eso girando 3 veces, llamando a girar 3 veces. O, como dicen acá los compañeros, diciéndole al guerrero, che, guerrero, no mostrar ubicación, porque tiene el get ubicación. Guerrero, punto, get ubicación, ¿sí? Che, perdón, get orientación. Get orientación. Che, si la orientación tuya, guerrero, no es oeste, girar. Le digo, guerrero, girar. Recuerden que los métodos se escriben en minúscula, ¿sí? A los métodos los ponen en minúscula. Entonces, es un estándar que se sigue, para que no cuando pases código de un lado al otro, estamos hablando todo más o menos de lo mismo, ¿sí? En .NET no, es diferente. Los métodos, por una cuestión de estandarización, los ponen en mayúscula. Acá, en Java, en minúscula. Los Java Beans, minúscula. Bien. Entonces acá, con este while, le están diciendo, che, mientras la orientación no sea oeste, irá. En algún momento va a llegar al oeste. Bien, entonces yo sé que cuando salga de este while, ¿sí? Y yo le diga avanzar a este guerrero, ¿en qué eje se va a mover? Cuando sale del while, quedó mirando al oeste. Entonces, cuando yo le diga avanzar más adelante, ¿en qué eje se va a mover? ¿En el X o en el Y? ¿En el X o en el Y? El X. El X. ¿Y el X qué va a suceder? ¿Va a crecer o va a decrecer? Cuando le diga avanzar. Decrecer. Decrecer, porque cuando le diga avanzar, se va a ir acercando al 0 que tengo acá en la X, ¿no? Por como lo implementamos nosotros. Entonces, a ver, esperen acá. Acá le estamos diciendo, estoy sacando la cámara, me está tapando acá. Entonces acá Guerrero, también, avanzar, ¿sí? Chicos, cuando entreguen los trabajos prácticos, chequen esto. Lo único que tiene que estar en mayúscula son las clases, ¿sí? Todo lo demás en minúscula, ¿sí? Nombres de atributos, métodos, empiezan siempre en minúscula, ¿sí? Ojo con eso, ojo con eso. Bien, y acá estoy haciéndolo avanzar 5 veces. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿En qué valor de X va a quedar el guerrero? Menos Cada vez que le 5. diga avanzar, ¿cómo? Menos 5. 25. A ver, 95. cada vez que avanza, ¿cuántos pasos va a hacer este guerrero? 10. 1. Si va a caballo, va a 10. Si va en caballo, 10. Pero tiene Bien, caballo. y fíjense que en este 50. caso creamos el guerrero con el caballo, ¿sí? Claro. Y los que tienen el constructor así, que no reciben el caballo, ustedes lo inicializan en true. Entonces, siempre arranca con el caballo, en el ejemplo que me pasaron también. Entonces, en este caso el guerrero tiene el caballo, arranca con el caballo. Entonces yo sé que va a avanzar a 10 pasos, ¿no? Entonces, si cada vez que avanza, ¿sí? O en este caso, si cada vez que avanza lo va a hacer de 10 en 10, ¿sí? Es decir, que ¿cuántos pasos hizo? 50. 50.
50. Entonces, si yo Va a creé el quedar en constructor, 150. claro, si yo creé mi guerrero con una posición X en 100, va a quedar acá ¿en qué? ¿En 150 o en 50 va a quedar esto? En 50. 50, porque va a ir decreciendo. 50. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el X va a decrecer? Entonces, supuestamente, cuando termine de avanzar, ¿sí? Este guerrero va a quedar en la posición 50 de X, y en Y, ¿cuánto? 50 en X, y en Y, ¿cuánto? 200. La misma. 200. La misma. Porque no se va a modificar esa no la toca. La misma, exactamente. Bien, luego te dice, che, hacelo disparar 8 veces al guerrero. ¿Sí? Hacelo disparar 8 veces. Ahora, cuando dispara, ¿qué estado es el que cambia del guerrero? La energía. ¿Cuál es el estado que cambia? La energía. Y podría llegar a cambiar también ¿qué cosa? El estado El caballo. El caballo. El caballo. de caballo, exactamente. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuánta energía va a consumir? ¿Sí? ¿Con cuánta energía se va a quedar el guerrero después de disparar 8 veces? 20. Claro, porque cada vez que dispara consume 10. Si dispara 8 veces, consume 80 de energía. ¿Cuánta energía tenía el guerrero? ¿Cuánta energía tenía? 100, ¿no? Arrancaba con 100. El guerrero, en realidad, como el guerrero es un personaje, ¿se acuerdan que arrancaba con 100 de energía? Entonces, va a quedar con 20. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Va a perder el caballo o no lo va a perder? Sí, lo pierde en el último Lo tiro. pierde. En el último tiro lo pierde. Entonces, si yo después quiero mostrar la energía con la que quedó el guerrero, le digo guerrero, get energía. ¿Sí? Get energía. Si quiero saber la ubicación del guerrero, le diría guerrero, get ubicación. ¿Sí? Y ahí muestro la ubicación. Si quiero saber con cuánta energía quedó, ¿cómo haría acá? Energía. ¿Eso no es lo que está arriba? Está arriba ya, profe, que de energía. Ya lo puso, profe. Ah, perdón. Ya estaba. Energía, ubicación. Ubicación. Ubicación, Y energía. tiene el caballo, ¿no? Capaz. Claro, porque las vidas Estaba siempre van a hecho estar el en caballo. 3. Estaba hecho. Exactamente. Bueno, entonces, a ver si ejecutamos esto. Fíjense que acá está, disparó las 8 veces. Fíjense que en algún momento se quedó sin el caballo, ¿sí? Disparó. Y fíjense que la energía que quedó, con la que quedó es 20, y la ubicación nueva de este personaje es 50 de X, 200 de Y. Entonces quiere decir que... sí, ahí apago la cámara porque está usando el ancho de banda. Profe, perdió 2 veces al caballo. Oh, ¿qué onda? Perdió 2 veces el caballo. Sí, Creo ahí que estoy porque viendo que verifica el. Sí, Entra de porque nuevo en el verifica. for y al ver que no está, lo vuelve a escribir. Por eso. Claro, no, claro, lo que pasa es Porque que pone que si es menor a 30 la tener energía, menos que de le salga el 30, mensaje. al tener menos de 30, 2 veces tiene menos de 30, entonces por eso figura 2 veces. Y perdió el caballo. Claro, En el porque séptimo cada y vez octavo que... tiro. Claro, exactamente. A este if entra cada vez que dispara, y a lo mejor entra disparando, ¿sí? Teniendo 20 de energía, por ejemplo, o menos de 30, y cada vez que entra lo hace disparar. Entonces, ¿qué cambiarían acá? Yo esto lo sacaría, Y eso sí, al final. ¿no? Entonces, le diría, si hay menos de 10, o al revés. Yo en el if Hay que más de estaba 10 antes de le energía, dejaría lo del dispara. booleano. Si no, no hay energía para disparar. Algo que podría ser
sería, si lo pongo acá, podría decir, si tiene el caballo y la energía es menor a 30, también lo podría haber dejado acá adentro, ¿sí? Como lo tenían ustedes. Solamente que acá decirle, che, mirá, si tiene el caballo, si el caballo lo tiene, y la energía es menor a 30, ¿sí? Sacale el caballo, ¿sí? Porque si no, ya le sacó el caballo y se lo sigue sacando si ya no lo tenía el caballo, ¿no? Podría modificarlo de esa manera. Entonces yo me aseguro que entre acá, ¿sí? Solamente si está el caballo. ¿Mm? Y la energía es menor a 30. Entonces si volvemos a ejecutar nuestro main, ¿sí? Acá está, dispara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. En el último disparo se queda sin el caballo, sigue disparando una vez más. ¿Sí? ¿Por qué dispara una vez más? Y la energía es 20. Porque el enunciado dice que le saque el caballo, no que deje de disparar. Está bien, Claro. te dispara Todavía le queda 7. energía para disparar. Disparó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una de las veces Está. dispara La sin el séptima caballo. vez. Está bien, y ahí está. 8 veces. Perfecto. En la octava se disparó y se quedó sin el caballo. Ahí está. No había contado 8 antes, y esta la contaba como 9. ¿Sí? Había contado mal. Bien, entonces, así nos debería quedar, ¿sí? Nuestro proyecto, algo parecido, ¿no? Pero la idea, vuelvo a repetir de acá, era hacer este debate, el trabajar con lo que hicieron en este momento. Ahí yo voy a pausar el video.